Hola amigos, bienvenidos a Fórmula 1 al instante. Y bueno, en este video yo quiero hablar un poco sobre lo que es Fernando Alonso, sobre su trayectoria, sobre si es o no es uno de los mejores pilotos de la historia. Así que quédense hasta el final de este video porque voy a dar una opinión que muchos piensan pero que no se atreven a decir, una opinión un poco impopular, pero que si la analizan no es para nada descabellada. Yo digo antes que nada que Fernando Alonso es un gran piloto, sí es uno de los mejores, todo campeón del mundo, nunca se debe desprestigiar, además es un bicampeón del mundo que destronó a Michael Schumacher, que logró pelear a Vettel con una Ferrari un poco inferior, que tuvo grandes actuaciones en autos que no eran competitivos, pero que él los hacía competitivos. Obviamente el talento y la trayectoria de Fernando Alonso nunca se debe poner en duda, pero también hay que decir un par de cosas. Fernando Alonso no es el mejor piloto de la historia, ni es un top 5 como muchos nos los quieren hacer creer. Déjenme decirles que a diferencia de otros pilotos como Schumacher, como Vettel, como Hamilton, Fernando Alonso, tanto él como sus fans, tienen un marketing pero increíble. Y lo digo porque hay varios motivos. Primero que todo, Fernando Alonso cuando hace una gran carrera, sus fans y él también se echan como más flores, se llenan de elogios mucho más de lo que en verdad debería ser y eso empieza a quedarse calcado en la mente de las personas. Cuando Fernando Alonso comete errores, que todos los pilotos cometen errores, los fans siempre van a sacar una excusa y él también va a sacar una excusa y lo repiten hasta que se queda también, como digo, en la mente de los fans de la Fórmula 1 y de las personas que a lo último terminan pensando que a pesar de que fue culpa de Fernando Alonso, es una culpa de otro piloto o es un problema externo, un problema de la pista o del auto. Y por eso van sacando en limpio a Fernando Alonso, que comete pocos errores, pero también los comete, no es perfecto, no es mejor que Hamilton, no es mejor que Vettel, no es mejor que Verstappen, no es mejor que Senna, que Schumacher. Está muy cerquita, pero no es mejor que ellos. Y muchos me dirán, pero es que Alonso nunca ha tenido el auto. Y yo digo otra cosa, cuando Alonso ganó sus mundiales y estaba Michael Schumacher, no tenía el mejor auto, pero tenía un auto fiable y tuvo un nivel impresionante. Renault no era el peor auto, era un auto fiable, con buen ritmo. Y bueno, por eso Alonso ganó los mundiales, que fueron mundiales espectaculares, no hay que negarlo. Pero ¿qué pasó? Alonso cuando se fue a McLaren, ya tenía la responsabilidad de llevar esa escudería a volver a ganar. McLaren era el mejor auto. Y bueno, llegó un novato Lewis Hamilton que le ganó. Muchos dirían, pero McLaren se puso a favor de Hamilton y en contra de Alonso, sí. Pero si Alonso desde un principio se hubiera demostrado muy superior a Hamilton, McLaren no hubiera tenido más remedio que haber apostado por Alonso. Fue algo parecido a lo que le pasó a Vettel con Leclerc en 2019. Muchos dirían que Ferrari trató muy mal a Vettel y que esa no era la forma de tratar a un 4 veces campeón del mundo y listo, estoy de acuerdo. Pero Leclerc demostró ser lo suficientemente rápido que Ferrari se dio cuenta que era mejor apostar por Leclerc que con Vettel, que Leclerc era mucho más joven, era un novato, pero era más rápido con 4 veces campeón del mundo y por eso Ferrari decidió apostar por Leclerc y convertido en piloto número uno. Algo un poco parecido, menos drástico pasó con, perdón, más drástico pasó con Fernando Alonso en McLaren. ¿Y qué más remedio tuvo Alonso? Pues que dejar McLaren por eso mismo, más allá de los inconvenientes y de toda la polémica que hubo, que sí la hubo y que Fernando Alonso no mereció ser tratado así, pero Alonso también dio un poco de su parte para que esto ocurriera. ¿Qué pasó después en Renault? No tenía el auto, aún así tuvo muy buenas temporadas, pero tampoco tenía un gran compañero. ¿Qué pasó después? Cuando llegó Alonso a Ferrari, tenía un Felipe Massa bastante desgastado y que la verdad no fue un gran piloto, eso sí, no hay que dudarlo. Alonso tuvo muy buenas actuaciones, yo creo que más allá de todo fue de los mejores pilotos de la historia de Ferrari en el tiempo reciente, sí tuvo mejor trayectoria que Vettel, que Leclerc todavía no sabemos porque Leclerc no lo ha terminado. Y yo quiero decir que, listo, Red Bull y Vettel eran un coche dominante, en 2010 no lo fueron, Alonso pudo pelear hasta el último, hasta la última carrera, pero también hay que tener algo en cuenta. A diferencia, por ejemplo, cuando Vettel peleó con Mercedes, Red Bull era un equipo novato y por eso cometía errores. Vettel era un piloto demasiado joven, regaló puntos, por ejemplo, con Weber, ese choque en 2010, pero también Red Bull era un auto que se dañaba y entonces Alonso heredó más de una victoria. Muy diferente, por ejemplo, cuando Vettel peleó contra Mercedes. Mercedes ya llevaba años ganando, Hamilton ya era un piloto maduro, a diferencia de un joven Vettel. El Mercedes casi no se dañaba, era un auto bastante fiable. Entonces, por eso también, por ejemplo, Vettel la tuvo un poco más difícil que Alonso. Recordemos de que Alonso tuvo grandes actuaciones como Malasia 2012. Pero como les digo, si pudo pelear hasta el final, fue porque las escuderías
Como Red Bull en este caso, hasta ahora estaban empezando a ganar, Vettel era joven y el auto se dañaba. Entonces Alonso heredó muchas victorias. Lo mismo pasó en 2012 de Fernando Alonso con McLaren. Hasta Hamilton pudo haber sido campeón con McLaren en 2012, pero McLaren en un auto que se dañaba cada 2, 3 carreras y bueno, por eso McLaren no pudo pelear y Fernando Alonso sí pudo. Sabemos de que Ferrari le jugó en contra a Alonso, por ejemplo, en Abu Dhabi 2010 y eso no es culpa de Alonso, pero bueno, muchos dirán, pero es que tenía un auto 2 o 3 segundos más lento. La verdad es que eso es mentira. En clasificación no era un auto bueno el Ferrari, pero en carrera tenía un muy buen ritmo de carrera. Si no, era imposible que Alonso peleara por el Mundial. Es verdad que fue muy, pero muy competitivo, a diferencia de su compañero Felipe Massa, pero Fernando Alonso tenía un auto para competir. Si no, no hubiera podido llegar allá y lo podemos comprobar lo que pasa recientemente o cuando Alonso estuvo en McLaren. Por más de que Alonso fuera supuestamente el mejor piloto de la parrilla, no tenía el auto y era imposible pelear por victorias. Entonces Ferrari sí tenía ritmo de carrera y que nos quieran vender de que Ferrari no tenía ritmo y que solamente era las manos de Alonso, pues déjenme decirles que es pura mentira. Esto es Fórmula 1 y por más que el piloto sea el mejor o no sea el mejor, no pueden sacar más de lo que la máquina no puede dar. Así que ese cuento de que Ferrari no era competitivo es pura mentira. Y ahí es donde voy. Fíjense cómo lo siguen repitiendo y repitiendo, que como he dicho y dije al principio del video, se queda en la mente de las personas. Mucha gente dice que Fernando Alonso es el mejor piloto de la historia, que si Fernando Alonso si hubiera aquello, que si hubiera esto. Y eso se termina quedando en la mente de las personas. Y le puedo asegurar que más de uno le pregunta, mejor piloto de la historia es el Fernando Alonso, y al fin y al cabo no tiene argumentos. Es que yo digo otra cosa. Alonso, más allá de Hamilton, no ha tenido grandes compañeros de equipo, más allá de pronto de Baton, cuando estuvo en McLaren. Y es que yo digo una cosa, tener el mejor auto también conlleva una gran responsabilidad, sobre todo mentalmente. Yo digo, Fernando Alonso no sabemos porque solamente tuvo una vez el mejor auto y bueno, llegó Hamilton y McLaren y lo destruyeron. Entonces yo digo, no, es que para ganar hay que tener el mejor auto. Pues obviamente esto es una carrera más de autos que de pilotos, pero hay que saber manejar la presión. Fíjense, Vettel cuando fue dominante en 2011 y 2013, Alonso no tuvo nada que hacer. Vettel hay que halagarle mucho de que ese auto rapidísimo supo llevar la presión y dominar con el Red Bull. Obviamente en Ferrari fue, por ejemplo, diferente. Vettel no soportó la presión y pues no pudo ganar y teniendo la oportunidad en 2018 sobre todo. Por ejemplo, muchos critican a Hamilton que solamente gana con el mejor auto, pero es que más allá de que Mercedes era el mejor auto, tenía la presión de tener que ganar. Fíjense lo que pasa actualmente con McLaren. Lando y Piastri tienen el mejor auto y no saben llevar esa presión, no admiten que están en obligación de ganar, simplemente quieren quitarse responsabilidades y quitarse presión y eso no es de campeones. Fíjense, por lo menos Hamilton asumía que tenía el mejor auto y ganaba. Lo mismo pasó y pasa con Max Verstappen. 2022 y 2023 tuvo el mejor auto, un auto dominante, lo asumió, sabía que tenía el mejor auto y ganó y destrozó a toda la parrilla. No sabemos qué pasaría si en otra ocasión Alonso tuviera el auto más dominante. Pero lo que digo es que eso conlleva una gran presión que no todos los pilotos pueden soportar. Como digo, Alonso no soportó esa presión en McLaren y dejó un rendimiento un poco dudoso, dejó que Hamilton empezara a rendir mejor y por eso McLaren apostó por su joven promesa. ¿Qué pasaría después si Alonso tuviera un auto dominante? No lo sabemos, pero lo que yo les digo es que subestimar a los demás pilotos por agrandar a Fernando Alonso, la verdad no está bien porque llevar un auto dominante, la verdad es que es una responsabilidad. Cuando ustedes o un piloto corren, a diferencia de estar por lo menos con un Mercedes dominante, con un Red Bull dominante, estar por ejemplo con un Aston Martin como fue en 2023, que Alonso no tenía ninguna presión. ¿Por qué? Porque si lograba podios con ese auto, podían decir que era el quinto auto y la verdad que la figura de Fernando Alonso quedaba muy engrandecida ante el público y si no, podían decir que simplemente no tenían un auto para pelear por los podios. Aston Martin es una marca prestigiosa y entonces por eso Alonso podía rendir en un muy buen nivel, pero bajo ninguna presión y eso claramente le ayudaba a sacar su máximo nivel. ¿Qué pasaría si Fernando Alonso estuviera en un Red Bull? Fernando Alonso sí es uno de los mejores pilotos de la historia, pero no es el mejor como nos quieren hacer vender la prensa española, los periodistas, los seguidores de Alonso. Como digo, siempre le buscan una excusa a todos, nunca es culpa de Alonso. Alonso siempre lo hizo mejor, nunca pudo hacerlo mejor. Y no se dan cuenta que Alonso es un gran piloto, pero también es un humano, no es perfecto. Ya poco a poco se va acercando la hora de retirarse porque la edad le llega a todos los pilotos. Y déjeme decirle que a lo largo de todos los años de su carrera nos han vendido esta narrativa y como vuelvo y digo y repito y no me cansaré de decir lo que de tanto repetirla se va quedando en la mente de las personas.
Como les dije al principio del video, esta opinión es un poco impopular, pero por lo mismo. Yo me he dado cuenta de que muchos hablan de Alonso esto, Alonso aquello, que si Alonso hubiera, que si no hubiera lo otro, en fin. Eso es de tanto intentar engrandecer la figura de Alonso, de tanto hacerle marketing, como dicen, una forma de tanto vender humo con él. Y entonces eso es lo que pasa con Alonso, y él mismo también lo hace. Cuando Alonso hace una carrera que pone el auto donde debe estar, él mismo se echa halagos y dice, uy, fue la mejor carrera de mi vida, fue una carrera impresionante. Cuando comete errores, le echa la culpa a los demás. Por ejemplo, ahora en el último Gran Premio de Japón, él dice que Verstappen está haciendo lo mismo que él en 2012. Y bueno, a pesar de que 2012 pasó hace muchos años, él mismo también sigue recordando a los fanáticos lo que hizo en 2012. Y claro, eso engrandece su fama, su figura, su reputación. Y entonces, por eso es que muchos creen que Alonso es el mejor piloto de la historia, o es un top 3 o top 5, y la verdad es que no lo es. Espero hayan disfrutado mucho este video. Analícenlo y dejen sus opiniones sobre lo que piensan de Fernando Alonso. No se les olvide suscribirse.